República Dominicana y el mundo. Estamos aquí en el podcast que está revolucionando la parte deportiva y de opiniones para República Dominicana. Recuerden darle clic a suscribirse, recuerden participar con nosotros en los comentarios, recuerden hacerle nuestras preguntas y acuérdense que aquí no hay preguntas tontas, sino tonto es el que no pregunta. Estamos aquí para decirlo. Y hoy nos llena de orgullo tener dos invitados. Va a tener. Mira, uno es uno que se llama Juan José Rodríguez, que lo mandamos para afuera, entonces el hombre de por allá, haciendo su negocito que él hace, vino a traernos todas las anécdotas de esa serie del Caribe que acaba de terminar, desde el Inside. O sea, por eso tuvimos esos podcasts con Juan José por allá, y ha venido hoy a su podcast, pero también trae cosas nuevas. Y uno que nos llena de orgullo. Si algún día hay que escribir, o están por ahí escritas muchísimas historias de su vida, si no me preguntan a mí no la van a tener entera, porque yo he sido parte de esa historia por más de 40 años en la relación con un hombre a quien me llena de orgullo presentar para toda la República Dominicana y el mundo, a Rolling Fermín, por unos roles que Rolling ha completado en su vida y que definitivamente muchos de ustedes no conocen en el historial, a menos que no sea como yo, que cuando llegué a Santiago, la persona más famosa que teníamos en el basquetbol se llamaba Doña Dulce Martínez, porque era la mamá de Rolling, de donde él salió y de donde esa familia forjó una serie de Rolling Fermín y sus hermanos que han cumplido un extraordinario rol en la sociedad. Don Rolling Fermín con nosotros en este Hablan los Expertos, trayendo la verdad, un gran experto. Bueno, gracias Ernesto, qué placer poder compartir con ustedes, tanto contigo, que por tanto tiempo, y Juan José, que también ha sido parte de mi carrera, momento determinado, editor deportivo del periódico Listín Diario, mi jefe en ese momento, de los muchos que he tenido, y qué placer poder compartir con ustedes parte de lo que ha sido mi vida y mi historial en lo que tiene que ver con la relación al deporte. Mira, hablan los expertos, como dijo Ernesto, unos 10 días en Mexicali, ¿verdad? Pero de nuevo aquí a casa. De que yo volví, ¿quién volvió? ¿Tú no te diste cuenta? Tú ves que tú no sabías eso. Él me dijo, Juan José, cuando tú retornes, yo regreso. ¿Qué pendejo tú sabes quién es que le paga? Mira, tú sabes que yo venía conduciendo hacia acá y pensando en algo que me preocupa en la República Dominicana. Y pensé en Rolling Fermín. La gente escucha Rolling Fermín, pero en el fondo, yo me atrevo a decir que el 90% de la gente que va a los estadios de béisbol aquí no sabe quién es Rolling Fermín. Yo te lo puedo apostar. Ernesto lo sabe Juan José. Pero el público que escucha, ve este podcast, la mayoría no sabe. Ah, no, que tiene muchos años, que 40, 50 años en la crónica, lo que ha sido su carrera. Y él habló de que hemos tenido momentos importantes de nuestras carreras juntos. Yo le voy a decir la verdad. El trabajo que realizó Rolling Fermín en la época que yo fui editor deportivo del Listín Diario fue excelente, superbo, como el corresponsal de deportes, y también contribuyó con otros aspectos desde Santiago para la página de deportes del Listín Diario. Contribuyó también con nuestra revista Solo Deportes, una revista que tuvo 5 o 6 años de mucho éxito. Y cuando nosotros hicimos el cambio histórico del programa de Deportes al Día a 3 horas diarias en Rumba FM, de 12 a 3, único programa deportivo en vivo de 3 horas que ha asistido de radio diariamente. Rolling fue muy importante porque tenía la sección desde Santiago en aquella época y fue parte del gran éxito, del boom de ese programa, que inclusive nuestro amigo, creo que Freddy Lugo es el que maneja la parte técnica de poder poner en la radio que se escuche en el mundo entero. Y ya que eso explotó, ese programa, y Rolling fue un hombre importante de esa. Pero hay una carrera amplia de Rolling Fermín, muchas cosas que decir. ¿Desde qué año Rolling Fermín ejerce la crónica deportiva? Es la primera pregunta.
y vamos a decir las facetas más importantes, aparte del listín diario, que tú has ejercido. ¿Cuántos años tuviste con la cadena de las Águilas y cubriendo las Águilas toda la vida? Bueno, mira. Mira, Rolly, voy a hacer una parte, esa pregunta importante de Juan José, solamente para decirle, y que tú comiences tu disertación desde ahí. Estamos frente a un hombre que para ser un gran cronista deportivo tiene que ser primero un gran deportista. La carrera de Rolly comienza de niño, siendo un gran deportista. Para que llegues a la crónica deportiva, esa que te ha hecho conocido de esta generación, cuéntame, yo aquí no entro porque yo me la conozco toda, pero cuéntanos, desde niño, ¿quién eres? Mira, sobre todo mi madre era hermana de Julito Martínez, y todo ligados al deporte, al béisbol. Mamá jugaba incluso en esa época también, junto con los hermanos Martínez, Toñito, Aquiles, Horacio. ¿Jugaba pelota? Son tíos míos. ¿Béisbol? Sí, mi mamá jugaba béisbol en esa época. Los Martínez todos fueron parte de esa actividad deportiva. En mi caso, siendo parte ya de esta familia, era una época también donde en las escuelas había que practicar todas las disciplinas deportivas. Teníamos esa ventaja. Y yo era un deportista natural. Yo jugué voleibol, yo jugué balontiro, baloncesto, béisbol. Era mi pasión, el béisbol. De repente yo comienzo a ser parte de la Liga Deportiva Montecarlo. Era una liga de softball, la primera liga de softball en Santiago de los Caballeros. Yo comencé como cobrador, luego como anotador, a través de Aníbal Medina, que en paz descanse, una de las figuras deportivas de Santiago, de los grandes propulsores más incidentes y quizás más olvidado. Alguien que debe ser un salón de la fama del deporte nacional por el propulsor que fue Aníbal Medina. Bueno, siendo recogebate, siendo anotador, me voy ligando a la crónica deportiva porque me correspondía hacer la crónica, la nota de cada uno de esos partidos. Yo recuerdo que junto con mamá yo creé un esquema para hacer llegar los detalles de cada uno de los partidos: pitcher ganador, pitcher perdedor, los mejores por los ganadores, los mejores por los perdedores, sin ninguna otra incidencia. La llevaba a los diarios y a los medios radiales, un programa bastión en Santiago en esa época, Deportivas de Bullo Estefani, el primer cronista deportivo de República Dominicana que convirtió la crónica deportiva en profesión. Héctor Bullo Estefani. Tuvimos el honor de conocerlo. Junto con Bullo Estefani, la competencia era Papi Pimentel con las Deportivas de la Aurora. Eran dos medios que todo lo que tenía que ver con el deporte tenía que pasar por ahí. Yo agarraba mi notica, se la llevaba a Bullo y se la llevaba a Pepe Pimentel. Bullo Estefani era el tipo popular, con una incidencia. Papi era histriónico, Bullo. Con su nota editorial. Lo de Bullo era más de pueblo. Show. Mayor cantidad. El balito. Bueno, Bullo incluso comienza a hacerme famoso ya cuando yo era anotador, porque a través de Bullo se conocían los lugares donde tú ibas a trabajar durante la semana en base al calendario de juego. Entonces, atención, en el Pey de Tamboril, árbitro principal Ogilvy Peralta, en primera Darío Santos, en segunda Tony Vargas y el anotador oficial Rolling Fermín. Comenzó a sonar el nombre de Rolling. Entonces era cobrador, era anotador. Llego al periódico, llega a Santiago el periódico El Sol, primer periódico ya editado en Santiago a nivel nacional. Siempre existió la información. El editor deportivo Juan Mendoza, yo le llevaba la nota y él de repente, buscando la comodidad, me dice: pero mira, redáctala tú mismo, yo te la voy corrigiendo y así tú vas aprendiendo como tal. Eso le agradezco enormemente. Ahí yo comienzo mis pasos en lo que tiene que ver con el medio escrito. Radialmente yo me convierto ya en un jugador de tenis de mesa, de ping pong. Hablo en los medios. El nombre mío sale por Bullo Estefani, por su programa
Héctor García se interesa a través de Mundo Noticias en crear la sección Mundo Noticias en los deportes. Y dice, quiere que yo sea que se la haga. Ahí yo comienzo a dar mis primeros pasos. ¿Eso en televisión? En el medio radial. A radial, ok. En prensa, a través de Juan Mendoza. En El Sol. En El ¿Periódico Sol. El Sol? Más luego la información. ¿Estás hablando de qué año? Te estoy hablando del 72 aproximadamente. Calcula. No, yo sé. Yo lo vi. Todos los años del mundo. 50 y... Yo comencé prácticamente a... 53 años. Yo comencé prácticamente a trabajar en los medios en esa época, a los 10 años. Tengo 70, son 60 años ligados a lo que es la crónica deportiva. Sí, es bueno Tiene que 70 años. la gente está escuchando, la gente está O sea, tú escuchando eres eso. adolescente, prácticamente. Sí, sí, era un niño. Sí, un niño. Él no era un adolescente, no era ni siquiera mayor de edad. Es correcto. Adolescente, no mayor. Y Antes de cuando los yo 18. llego a Santiago, que ya Rolling, eso es el año 82, había Tío Fran narrado primero en Santiago, después llegamos juntos y Rolling está involucrado en aquella transmisión donde José Guillermo Mira, Suárez eso y es lo Jaime Tomás interesante. comenzaba. No, voy un momento, tú vas para allá. Correcto. Pero quiero hacer esta acotación. Cuando llego a Santiago, que conozco, ando con Johnny Naranjo, al frente estaba importadora alemana, estaba un hombre con un gran nombre en Santiago, Hans Jerónimos. Perfecto. Participaba en aquellos reuniones donde el 86 se iba a hacer los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y Hans me dice, ¿tú trabajas con Rolling? Sí. Ah, no. Ese aprendió a jugar tenis de mesa conmigo. Entonces, tú eres campeón de tenis de mesa. ¿A qué edad? En ese tiempo que estás hablando. ¿Y Hans qué tiene que ver? Mira, en el tenis de mesa hay un dato interesante. Yo vivo en la Máximo Gómez, en Santiago, frente al Parque Duarte, al lado del Centro de Recreo. Está la oficina Scout con el señor Rafael Valdivieso. El Colegio de La Salle le presta una mesa de ping-pong a los Scouts. Yo voy un día y veo a la persona jugando, me entusiasmo, de repente me embriago con el tenis de mesa, voy todos los días, voy temprano, y esto provoca a que yo abría la oficina Scout y también la cerraba. El tenis de mesa en esa época y todavía hoy es un deporte elitista. ¿Quién tiene una mesa de ping-pong en su casa y el espacio suficiente? Entonces, un pobre diablo como yo, voy a los Scouts, aprovecho, yo cerraba y abría la oficina Scout. Llegó un momento donde un grupo se queja a Valdivieso de que hay un muchachito que le gana a todo el mundo y que no deja jugar. Ese soy yo. Yo agarraba y yo mismo la raqueta mejor la dejaba en la librería para llegar temprano y coger la misma. Valdivieso, ¿cómo que hay un muchachito que no deja jugar a nadie y se aparece? No, mira, porque gana y nadie puede... Ah, bueno, hay una regla. Nadie puede ganar más de 3 partidos consecutivos. Yo cojo cuerda y me pongo prácticamente bravo porque ya me estaban limitando. Pero tú no salías de jugar porque ganaba todos los juegos. Todos los juegos. Claro. Y el que gana sigue jugando. Entonces, de repente, en los Scouts, llega un momento donde yo me considero el mejor de Santiago. Yo quiero salir a buscar todos los lugares donde hay una mesa de tenis de mesa. Me aparezco en el Club Pepines. En esa época, Oscar Rosa era un ingeniero que estudió en Loyola, que jugaba tenis de mesa. Llego a los Pepines, yo reto, esperando. Cuando comienzo a jugar, que comienzo a ganarle a todo el mundo, alguien dice, pero vamos a buscarle a Niño, que es el campeón. Niño era Oscar Rosa. Lo traen. Niño pierde de Rolling. Desde ese entonces ya yo era campeón de los Pepines por aclamación. Sí. No había ningún tipo de torneo en el país. Todavía. Todo era... En Santiago habían 3 grandes jugadores en esa época, privilegiados, el Centro de Recreo, donde los pobres no podían entrar. Guido Rigio, Fran Viñas, Monchi Vega, eran los que se decían que eran los mejores tenisistas de Santiago. Yo tenía la inquietud de querer jugar contra ellos y no encontraba. Un día quedaba al lado de los Scouts, me meto por el patio, entro a la mesa, me pongo a jugar con más miedo que vergüenza porque no era socio. En esa época habían... ¿No te fueran a sacar? Habían vigilantes, me acuerdo como ahora el Camaján, que más luego fue un mesero que nos hicimos en llave y yo fui su gran aliado. Luego, primero me castigó y cuando yo llego, que estoy jugando, Camaján me comienza a verme y le llama la atención y me pregunta, ¿de quién tú eres hijo?
y yo me inventé un nombre, José Pérez, y sigo jugando. De repente, ¿quién es José Pérez? Y él baja al sótano, que es donde está el listado de los socios. Cuando él amaga para irse para ahí, yo salgo huyendo otra vez por el patio y me voy. No pude jugar con Fran Viña. Después me hice amigo de ellos y me dejaban jugar. Y ya me convertí en alguien. Podía jugar diariamente. Un día con Valdivieso discuto, porque en esa época sé que la oficina SCAO, Carita americana, ¿te acuerdas? La leche Carita, en polvo, el aceite. Sí. Llegan varias cajas de esas. Valdivieso dice, vengan para que me ayuden. Y yo me guillo de chiquito. No, yo no puedo con eso. Si usted no recoge, no ayuda, usted no va a jugar más aquí. Ahí comienza mi historia en el tenis de mesa. Me arrepentí después de no ayudar porque me quedé sin lugar para jugar. ¿Qué me hago? Yo era cobrador de la Liga Monte Carlo, andaba en una bicicletica de hembra que me facilitaron. Me hacían bullying porque era de hembra, no tenía la barra. Bueno, me dicen que en la universidad juegan. Voy a la cafetería de la universidad temprano con mi bultico de cobrar atrás y mi raqueta. Y me topo en esa época con 3 profesores que jugaban a esos de las 4 o 5 de la tarde. Uno de ellos, Julio Cross Frías. Todavía una superestrella. Para mí, el antes y el después del tenis de mesa, porque Julio Cross lo recuperó, y luego la historia de Hans. Cuando comienzo a jugar con Julio Cross en cafetería, él me gana, yo le gano, él ve la clase de juego. Yo siempre he sido un competidor tremendo, mal perdedor, lo mío era ganar o matar. Entonces él me dice, tú puedes venir todos los días a jugar con nosotros. Estaba José del Monte Titón, que era un profesor de inglés que jugaba como los chinos, Penholder. Bueno, ya yo era visitante diario en la Universidad Católica Madre y Maestra. Julio Cross se antoja de crear un equipo, que era el equipo Marlboro Verde mentolado. En esa época Julio Cross tenía relación con Elión Jiménez porque era el encargado de finanzas. Sí, sí. Hablando de los 70 y algo ya, 70 y casi 70, 68, 69. Entonces crea el equipo Marlboro de Santiago y buscando la proyección, Julio era capitaleño, es capitaleño, crea el equipo Premier en la ciudad capital. En ese equipo estaba José Martínez el Pato, que también fue baloncelista. Claro, con la gacela de Franklin Winkel. Estaba Albertico Resec, que fue el mejor jugador de tenis de mesa en ese momento. Carlito García, Santiago Coste. Bueno, Albertico llega de Estados Unidos y el primer jugador con gomas. Se jugaba con raqueta de goma, pero sin esponja. Recuerdo en ese momento que Albertico llega, jugamos en el local del Royal Bank, aquí en la Máximo Gómez, Santo Domingo, y él se antoja de decirle que va a jugar sentado contra los jugadores y le gana. Rolling, ven para que juegue con él sentado. Yo no voy a jugar con él sentado. Si me gana, no le gane a nadie. Y si pierdo, perdí de un jugador sentado. Que me gane parado. En el juego, era los 21 en ese entonces, me juego bien, pero pierdo. Y fue un amargue tremendo. Primera, de las pocas veces que yo comienzo a sentir lo que es perder en el juego. Y le digo a Julio Cross, Julio, cuando la próxima vez que tú vengas a la capital, yo quiero venir contigo. Ese no me gana a mí. Otra vez. Dice, Julio, tú eres loco, te lleva 10 años de juego. No hay forma de que tú le ganes. Y vengo amagado desde la capital para Santiago con esa derrota, porque me acostumbré tanto a ganar que entendía que no existía la derrota. Y eso incluso me provocó que yo me retirara antes de tiempo del tenis de mesa, porque yo decía que cuando comenzara a perder me retiraba. Y no me arrepiento, pero ahora entiendo que debí continuar porque pude seguir siendo campeón, no de forma invicta como acostumbraba, y cometí ese gran error. El atleta tiene que saber que la derrota es parte de la victoria. Porque con las derrotas tú aprendes.
Entonces, en este caso, luego Julio Cross me llama un miércoles y me dice, voy para la capital. ¿Quieres ir para que juegue? Sí, me voy contigo. Vengo con el propósito en el camino completo de jugar con Albertico Recé de nuevo. Cuando llegamos, Julio hace su gestión en Elon Jiménez, nos vamos al Naco. Albertico no quiere jugar conmigo, juega con Julio Cross, como 10 juegos, y después de pena, Julio Cross le dice, pero Rolling viene, quiere jugar, que yo juégate un jueguito con él, un par de juegos. Y cometió el error de jugar. Yo agarro en ese juego y le gané. Desde que yo le gané, me acuerdo como ahora, yo le dije, te lo dije, Julio, que no me gana más nunca. Albertico, en ese caso, era un jugador que se intimidaba. Podía darme 5 puntos, pero perdía por la intimidación y por mi forma de meterle presión. En ese entonces había el mejor torneo en el país, que era en la UNFU, organizado por Rolando Miranda. Ajá. Que era el profesor, director de deportes, era el torneo aniversario, se hacía en la cafetería de la parte de abajo. Era un torneo por equipo, ese torneo anual, entonces yo me convertí en el ganador año por año de ese torneo como raqueta número 1. Albertico rehuyó tanto que se colocó como raqueta número 2 para no coincidir conmigo. Llegó un momento en el tenis de mesa donde yo tuve un año completo sin perder un game, un 21. Vencer a Rolling en esa época era prácticamente un acontecimiento. Bueno, jugábamos en Honduras, donde está hoy INEFI. Ahí había la segunda planta, estuvo la Asociación de Tenis de Mesa de la ciudad capital. Bueno, ya la historia es que más luego nos roban un viaje a China. Estábamos entrenando y de repente buscando el periódico El Sol, donde yo trabajaba, buscando las notas, me topo con un avión y la delegación dominicana de tenis de mesa. ¿A Pekín? A Pekín. ¿Tío Fran fue? Bueno, Frank Kranwinkel fue como prensa. Como prensa. Fue también alguien de teatro, Iván, que fue un gran... Bueno, cuando estamos corriendo, Julio Cross y yo, temprano, porque había una eliminatoria, y yo me topo con este avión grandote y la delegación. Me fui en llanto. No nos van el viaje, nos roban el viaje. Mira esto que se llevó antes. O sea, no te llevaron. No me llevaron. La mejor raqueta del país. Correctamente. Entonces, Julio Cross hizo gestiones tratando de que lo devolvieran. China comunista, era un torneo África, América Latina y Asia. Era el mejor evento del mundo. Sí. Bueno, ahí comenzó la división del tenis de mesa. Más luego en el 74, en el 75 me toca ya representar al país, y es cuando vamos a Nigeria, a ese mismo torneo, y de repente fuimos sin entrenadores. Julio Cross se apareció más luego y tuve al punto de llegar a 64 de finales, ganándole a un coreano. Yo jugaba con una raqueta anti-spin por la derecha que no abundaba, por la izquierda la esponja, y el tipo estaba desesperado porque el juego nunca lo entendía. Y después vino un entrenador, comenzaron a jugarme mucho para la izquierda y terminé perdiendo el 3-2 después de ganar los 2 primeros. Y esa es parte de esa historia en lo que es el tenis de mesa. ¿Y Hans? Bueno, el caso de Hans, cuando tenemos al equipo Marlboro, Hans, un alemán, dueño de Deux, una empresa de tractores, que daba un local que era el taller de mecánica al lado de Casa Bader. Un día se aparece un muchachito a los pepines y dice, Rolling, corriendo, sudado, al lado de Bader hay unos alemanes que juegan ping-pong como el diablo. Yo hago así, cojo mi bicicletica y salgo huyendo al lado de Bader. Cuando me topo, hay una vallita en la puerta, está jugando Hans y otro alemán mecánico, y yo me quedo afuera viendo, impresionado. Aparece un dominicano, amigo de Hans, le llamaban La Morsa, me conocía y le dice al ratito, Hans, este dominicano Rolling juega ping-pong, le gusta, vamos a dejarlo entrar. Y me dejan entrar. Después de varios juegos con Hans y el mecánico, ellos dos, me ponen a jugar con ellos, a practicar.
yo lo primero que yo hago que le digo a Randico, vamos a jugar con 21. Yo buscando la forma de ver a qué nivel yo estoy. Y Han me dice, usted no tiene calidad para jugar con nosotros. Tu nivel de juego, tú debes tratar de venir, que yo cuando, y aprender. Y yo, excúseme, señor, casi llorando porque pues, me sentí y realmente, pero cometí un error. Al ratico dijo, vamos a jugar. Y yo agarré y le gané a Han 21-19. El público que estaba afuera, 10, 15 personas, le ganó el dominicano, el alemán. Al final Han justifica, con razón, estaba cansado, pero me dice, puede venir todos los días en la tarde. Entonces ya esa era mi nueva cita con jugadores de mayor nivel. Luego surge entonces la rivalidad, el equipo Marlboro de Julio Cross con Hans Jerónimo, que fue un promotor tremendo, llenó de mesa Santiago y el país. Fue uno de los gestores de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa y uno de los principales propulsores junto a Julio Cross. Entonces, Hans crea el equipo Tractores Deux de Santiago. Eran los jugadores que no cabían en el equipo Marlboro, que era el mejor, que era el de nosotros. Y ahí llega esa rivalidad y es cuando comenzamos a venir a la capital, a los torneos de la UNFU, y se creó una nueva generación del tenis de mesa. ¿Y pelota cómo juegas? En cuanto a la pelota, era mi deporte favorito. Yo entré a jugar con un equipo que se llamó Estrella de Camacho. Pintábamos nosotros mismos la camiseta. Yo siempre aparé mucho, no tenía fuerza para batear, pero creé mucho toque de bola, mis habilidades. De repente, en un momento determinado, se crea la oportunidad de jugar béisbol amateur con el equipo Aurora de Freddy Toribio. Había perdido el campocortista de esa época, que era Manuel Aybar, un gran estudiante. En esa época el deporte era para estudiar, para abrirse espacio. Nadie pensaba en ser profesional de béisbol. Freddy Toribio me dice que que quería que yo fuera socio Resto. Ah, bien, perfecto, jugar amateur. Pero me dice que yo tenía que dejar el ping-pong. Digo yo, no, pero si yo soy campeón de ping-pong, yo puedo hacer las dos cosas, no es verdad que yo voy a jugar pelota de rutina y dejar mi ping-pong que soy el campeón. Y no pude jugar béisbol amateur en una época donde también los chiquitos no teníamos cabida. Era casi un imposible alguien con un 5-5 poder ser pelotero, hasta que más luego todo eso se rompió. Freddy Patek, 5-4. 5-4. Shortstop de Kansas City. Y de Pirata de un equipo que fue a los playoffs y a Serie Mundial. Sí, Freddy Patek, 5-4. Mira, Rolling, tú eres atleta, deportista de nacimiento, de familiar, de sangre. Pero también hay un refrán que dicen que tú eres más aguilucho que yo soy más aguilucho que Chilote. También tú puedes decir, yo soy más aguilucho que Rolling Fermín. Tú eres más aguilucho que... Tú estás tan aguilucho como Chilote. Bueno, hazle cuenta a las Águilas de cómo trabajas ahí. Yo llego a las Águilas. Luego de esa situación, Julito Martínez era el coach de Águilas. Yo estudiaba en esa época en el Colegio México. Salía a eso de las 6 de la tarde. Yo salía más temprano para llegar a mi casa, quitarme el uniforme y aparecerme en el Estadio Cibao, cerca del Clubhouse, para que Julito me entrara. ¿Con qué edad? Yo tenía en esa época 12, 13 años. Cuando yo llego y entro, yo era el asistente de Julito. Yo le aparaba la pelota, él fongueando a los jugadores del infield. Y te la volvían a ti la pelota. Entonces ellos la pasaban. Ellos me la tiraban de un bound, yo la paraba y se la entregaba. De repente yo comienzo a hacerme, a conseguir la confianza de todos ellos. El pelotero siempre fue celoso con sus bultos. ¿En qué año estamos hablando de eso? Estamos hablando en ese año 66-67. ¿Y quiénes jugaban en las Águilas en esa época? En las Águilas en esa época estaba Bob Robertson como inicialista, Félix Santana y Julián Javier, segunda base, Roberto Peña, Ciorestó, Winston Chilote Llenas era tercera, segunda y luego tercera. En un momento jugó también hasta outfield. Catcher, recuerdo, criollo Ramón de la Cruz. Jardín, estaba Gerardo Martínez, que era un lanzador. Aguilucho de chiquitico. Bueno, de repente, en los bultos, Chilote y Roberto Peña, para mí Roberto Peña fue el gran capitán de Águila Cibaeña histórico. Era un capitaleño que se convirtió en el gran cibaeño.
Bueno, siempre Santiago ha tenido ese ego, esa distinción. Los santiagueros orgullosos como nosotros solos. Un capitaleño era un extraño. Roberto Peña se convirtió en el capitaleño más cibaeño que los cibaeños. Más querido allá. El protector de Winston Chilote Llena y de todos los jugadores. Era la figura principal. Yo quería ser como Roberto Peña, como jugador. Recuerdo como ahora. A veces ellos me mandaban, Rolly, búscame en el bulto el guante de jugar. Había uno de practicar y otro de jugar. Y yo iba al bulto a buscarlo. Me prestaban a veces su guante para que yo lo utilizara. El caso mismo de Julián Javier. Me convertí por ser sobrino de Julito, en el niño de confianza. ¿Qué pasa? Yo quería venir a la capital a los Juegos de las Águilas. Tío Julio decía que no, que por la escuela. Pero yo quiero conocer el Quiqueya. Bueno, de repente me convierto en auxiliar del Clubhouse. Charol Vélez, para descanse, era el encargado del Clubhouse. Estaba Copiano, figura legendaria de las Águilas en esa época, y yo comienzo a cagar bulto para poder ganarme el favor de que me llevaran a la capital. Bueno, aceptan, tío Julio dice que sí me da permiso, y yo vengo a ver los juegos en la capital también. Y yo agarraba. Y estando en el Clubhouse, trabajando con el equipo. Trabajando con el equipo. Chilote era la gran figura, fue el más popular de Santiago, era el niño bonito, el pelotero prospecto. Todavía. Roberto Peña era el mandamás en esa época, protector de todo el mundo. Y bueno, yo hacía mi camita con los bultos y el uniforme viejo atrás para dormir, para venir durmiendo y coger luego para la escuela. Juego por juego, día por día. Ahí es cuando yo en Águila Cibaeña, llegó un momento en Águila Cibaeña, más luego, donde yo me comienzo a la crónica deportiva. Tito Hernández me tenía un gran aprecio porque era jugador de la Liga de Softball Montecarlo. Yo era cobrador, le cobraba a él mismo. Tito me tenía un aprecio tremendo. Cuando ya yo voy a la crónica deportiva, me convertí hasta en asesor de Tito. Hubo un momento determinado donde Tito Fuentes llega a Santiago. Yo trabajaba en una agencia hípica, aquella vez de los pools de 25 centavos. Sí. Ustedes no estaban nacidos, yo creo, en esa época. Y llega Tito Fuentes y yo le digo, ¿qué tú haces aquí? No, yo estoy en Santiago porque mi esposa es de Moca. ¿Y tú quieres jugar con las Águilas? Le digo yo a Tito Fuentes. Bueno, yo soy pelotero, yo estoy libre. Y yo agarré y llamé a Tito Hernández. Tito Fuentes quiere jugar con las Águilas. ¿Cómo? Sí, lo tengo aquí. ¿Tú crees? Sí. Pues pónmelo en el teléfono. Tito Fuentes habla con Tito. Tito Fuentes se convierte en jugador de las Águilas, luego de haber tenido incluso un incidente con Roberto Peña, un pleito en segunda, luego de un deslizamiento. Y termina siendo un hombre importante en ese triunfo de Águila Cibaeña en esa época. Juan José, yo quiero hacer una pausa aquí para conectar con la pregunta que hiciste. Pero voy a hacer esta pausa para el público principalmente. Porque tú dijiste una cosa muy importante, Juanjo, cuando comenzamos el podcast diciendo, la gente no sabe quién es Rolly Fermín. Yo creo que tampoco nosotros sabíamos tantas cosas. Pero es importante que lo sepan. Y decirle, para que ustedes vean por qué hay una parte de respeto en la crónica deportiva, donde la comunidad y el público tiene que saber que las cosas no se compran en botica, como dice mi abuelo. Cuando usted escucha un hombre como Rolly Fermín en un comentario, en una crónica deportiva, lo que está saliendo de ahí es filigrana, porque son muchos años de esfuerzo. Porque nosotros tenemos, y hay que decirlo así, en la crónica deportiva mundial, no, para no echarle decir como que es República Dominicana, muchísimos que se sientan ahí nunca no saben ni a parar, pero hablan de pelota. Nunca han tirado un tiro de la esquina de basquetbol, pero hablan de basquetbol. Y discuten. Y le dicen a los peloteros que saben lo que es una recta 90 por aquí, lo que tienen que decir cuando ellos no saben lo que es nunca en su vida pasar una bola a 90 millas ni allá afuera, porque no va ni una máquina de bateo. Y ese es el respeto cuando uno tiene
cronistas deportivos de este fuste y que hoy estamos gozando y que voy a conectar ahora con la pregunta tuya que le hiciste, porque ya comienza, después de saber el hombre deportista al hombre que es cronista, porque escribe, porque yo llego a Santiago en el año 82 y comienza a comentar ya desde el año anterior con Tío Fran el baloncesto, un conocimiento de más de 40 años involucrado en el baloncesto de Santiago, un deportista campeón de ping-pong, una familia que hereda eso, y cuando yo llego a los Juegos Panamericanos ya el equipo dominicano de tenis de mesa es Mario Álvarez, Juan Vila y Mundi Fermín, que es el hermano de Rolling, que se convierte por ver a su hermano jugando ping-pong en una superestrella. Recogía las pelotitas. Recogía la pelota, Mundi. Ahora, con las Águilas Cibaeñas, que tú hablas tanto de ¿cuándo tú cubrías las Águilas? Pero está bien. ¿Cuándo entra como comentarista las Águilas? ¿En qué año? Mira, lo grande de las Águilas, luego de todo esto, llega un momento en Águilas Cibaeñas donde ya como comentarista, yo era reportero de los periódicos, no estaba ligado a Águilas Cibaeñas a nivel de crónica. No estaba ligado ni a la transmisión ni a la dirección de prensa. Llegó un momento con la incidencia mía en Santiago de que, y el programa mío de radio tenía una incidencia tan grande que conjuntamente con Tito Hernández, que éramos en llave, tomábamos café, me buscaba, me dijo en un momento determinado, bueno, este equipo está malo y Tony Peña no quiere jugar por ahora. Y yo le digo, no, vamos a buscar la forma de que Tony juegue. Y yo agarro a Tony Peña, me acerco y le digo, Tony, el equipo te necesita. Tú tienes que debutar pasado mañana. Y dice Tony, coño, me decía, Nano, tú estás loco. Yo estoy cansado, yo no voy a jugar, que sé cuándo, pero estamos perdiendo y te necesitamos. Yo voy a decir que tú vas a comenzar a practicar pasado mañana. Y yo dije, Tony Peña va a practicar pasado mañana. Va a jugar con Águilas Cibaeñas. Cuando esa noticia se riega, Tony Peña me dice, ok, y se apareció en el play a entrenar. Y entonces Tito Hernández todos los años, cuando ya había necesidad de que Tony recurriera, había que hablar con Rolling. Para que Tony jugara. Para forzar a Tony a jugar. Y estamos hablando de Tony Peña. Ese fue el poder. En Grandes Ligas. Ese fue el poder de las deportivas de Rolling Fermín en ese momento. ¿Cuántos años tiene ese programa, Rolling? Surgió en el 75. Wow. Todas las tardes hasta el sol de hoy. Era a las 5 de la tarde, de 5 a 5 y media, luego de 5 a 6 y luego de 6 a 7, porque había que aprovechar ese medio para no pagar 2 veces para poder estar con Rolling antes del juego, con el mismo programa. Correcto. Una habilidad de ¿Cuántos años duraste con las Águilas como comentarista? Bueno, a Águilas Cibaeñas yo llego más luego como comentarista, luego de toda esa incidencia, llego primero a prensa escrita. De repente, en un momento determinado, hay un vacío en las transmisiones, o hay que agregar a alguien más. Ya tenía algunas diferencias con lo de prensa. Ellos entienden que hay que buscar un espacio, pero no en prensa. Se antoja junto con Chilotes de llevarme a la radio, porque esa era mi característica principal, mi programa ya con esa incidencia tremenda. Y es cuando yo llego a Águilas Cibaeñas, ya estaba Luigi. Como 30 años. Ya estaba con Águilas. Yo tengo prácticamente 35 años más o menos estuve ligado a lo que es radio y televisión. Estaba Kevin comenzando también su carrera, 1, 2 o 3 años después. El narrador era Papi Pimentel, a mi juicio uno de los mejores narradores que ha tenido el país en cuanto a béisbol respecta. Y de ahí hasta este momento, donde ya tengo 2 años que estoy fuera de Águilas Cibaeñas. Mira, ese tema de tú estar fuera de las Águilas, que fue muy polémico, vamos a dejarlo para más tarde. Pero mira, porque quiero hacerte preguntas difíciles. Sí, está bien. Pero, y preguntas difíciles para los aguiluchos. Mira, algo, manténla, pero algo que debo decir. Llega un momento donde por defender a Monchín Pichardo en Santiago, yo me convertí en el mejor amigo de Monchín Pichardo, siendo aguilucho. Wow. Y para Monchín era la única persona de Santiago que podía entrar a su oficina con gorra de Águilas Cibaeñas.
Que no tenía problema. Que no tenía problema, porque Monchín era un liceísta y Aquí montar... no tengo un Robert las Águilas aquí. Yo llegaba con Rolando Eduardo, recuerdo como ahora, me daba chicle buble para Rolando Eduardo y decía, ¿y qué tú quieres? Un vino. Me acuerdo como ahora, descalzo en una alfombra en la oficina del equipo de los Tigres, solo Rolling Fermín, porque salí en defensa de él con una oposición de Juan Sánchez Correa, que siempre fue adversario de Monchín como directivo de la Liga Dominicana. Sí. Monchín era el jefe de la liga, el más incidente, y Juan Sánchez entendía que también tenía supremacía y que no se la reconocían. Entonces yo un día salí en defensa de Monchín por una canana que le echaron en Santiago, no sé quién se lo dijo, y de ahí en adelante Monchín Pichardo fue un amigo mío fiel, tan fiel que en un momento determinado Héctor J. Cruz, aquí en Santiago había un problema en la liga con Monchín, no dio entrevista, Héctor me llama, mira a ver si tú consigues que Monchín te dé una entrevista. Yo llamo a Monchín de la capital, él me dice, a mí Rolling, yo no le he dado entrevista aquí a nadie, pero ¿qué te puedo decir a ti? Ese día me utilizaron para yo hacer entrevistas de Santiago con Monchín sobre el conflicto que había en la ciudad capital. Con Monchín yo consigo que Pascual Pérez juegue para Licey, siendo aguilucho. Y Pascual Pérez se convierte más luego en jugador de Montreal porque Monchín le consigue el trabajo. Pascual Pérez, luego de su primer problema, el de Tito Hernández y las Águilas no lo quieren. Nos juntamos en la oficina de Tito, en la urbanizadora Los Reyes, Pascual por piedad, pidiéndole a Tito que le permita volver a jugar. Yo lo veo y le digo, mira, lo alé, tipo Frank Kranwinkel y Ernesto, y lo hablo y le digo, a ti no te conviene jugar con las Águilas. Tú no tienes que dar pena. ¿Te gustaría jugar con Licey? Yo lo que quiero es jugar. Y yo llamo a Monchín Pichardo y le digo, mira, Pascual Pérez ya se ha reivindicado, quiere reivindicarse. Yo creo que todavía puede aportar al béisbol. Vamos a darle un chance, Monchín. Dice, Monchín, tú eres loco. Yo no quiero problemas en mi equipo, sí mismo. No, pero Pascual está mejor. Pónmelo. Y yo pongo a Pascual Pérez a hablar con Monchín Pichardo. Monchín, me vuelve el teléfono donde mí y me dice, Rolling, ¿está borracho? Pascual hablaba así. Y yo le digo, no, es que esa es su forma de hablar. Mira, Rolling, qué sé yo cuánto. Pero, ok, por ti le voy a dar un chance. Dile que venga pasado mañana a la práctica. Pascual Pérez, vamos a la casa de él, a Reparto Tavares, le explico, tiene que irte mañana, y así yo cuánto. Pascual se reporta. Monchín me dijo con un compromiso que había que examinarlo semana tras semana. A la semana Monchín me dice, Rolling, el hombre está limpio. Me gusta. Pascual regresa al béisbol dominicano, tremenda temporada, y Monchín le consigue contrato con los Expos de Montreal. Y en ese entonces yo le dije a Pascual, el único compromiso es que tú tienes que dejar la calle, tú tienes que dejar cosas, arregla tu casa, porque la vi. Entonces cuando Pascual regresa de Montreal, me llama a su casa. Mira, puse alfombra, toque si yo cuánto. Me recuerdo como hoy que me dice, lo único que no puedo complacerte es que yo no voy a dejar de salir a los cabarices. Ay, Dios mío. Digo, no, te perdiste de nuevo. Mira, Pero Rolling, Pascual ahí consiguió trabajo con los Yankees, ni una gorra me regaló. el estadio Juan Marichal. Pero tú decías ahorita en cuanto, bueno, ya hablamos de las Águilas. Sí, ya hablamos. Él te va a tirar un bombazo y después vamos a recuperar una uno de de las esos temas que yo polémicas quiero más grandes que se ha escuchado en Santiago es ya después que nombraron el estadio Quiqueya Juan Marichal, que el estadio Cibao, ¿a nombre de quién debe estar? Se han mencionado nombres de Chilote Llena, Tony Peña, Miguel Guelo Diloné y otros nombres más. Luis Polonia, muchos nombres. ¿Quién, tú que tienes tantos años ligado a las Águilas, de los años 60, debe ser el nombre Estadio Cibao? ¿A nombre de quién? Winston Chilote Llenas. ¿Por qué? Por la dimensión del Chilote, como jugador, como ser humano, como directivo, por su incidencia, por su trascendencia, que es mayor a alguien que para mí ha sido el jugador más determinante de Águilas Cibaeñas a través de la historia, que fue Guelo Diloné. Pero en este caso Chilote prácticamente reúne, es un pool más grande
en cuanto a Por cualidades. todo el abanico. El abanico. Claro, completo. El ídolo de Santiago, el niño bonito, el chilote pelotero, el chilote dirigente, el chilote directivo. Además, estabilizador de la liga. Además, fue presidente por muchos años. Estabilizador de la liga. Un ser humano excepcional. Correcto. O sea, Chilote tiene prácticamente en este caso un mayor cúmulo de atributos para ocupar esa. O sea, Estadio Cibao, Winston Chilote. Winston Chilote. Desde tu punto de vista. Ahora, tú ahora dijiste que Diloné ha sido el pelotero de las Águilas de más incidencia, ¿qué tú dices? En las Águilas no, en el béisbol dominicano. Realmente Diloné, ese antes y ese después del béisbol dominicano, no tiene ningún tipo de igual. Claro. Mira, yo viví lo de Miguel Guelo Diloné, que aquí ni Diloné sabe su grandeza, porque tú eres el último que conoce tus cualidades y tus atributos y lo que la gente piensa de ti. Diloné, yo estando en Águilas Cibaeñas en ese entonces, en el Inside, un juego de Miguel Guelo Diloné. Lo primero era que yo salía de la escuela y al concho yo le decía, chofer, tú sí te paras, porque se dilataban a coger los pasajeros. Recuérdate que el primer turno es de Diloné. Todo el mundo quería ver el turno de Diloné. Todos llegaban temprano. Espérate, y alguna parte ahí que es muy importante, porque también lo viví como fanático, eso que está diciendo. Todo el mundo quería ver el turno de Diloné, o sea, Hernando Aguilucho. Era el béisbol que esperaba que llegara a primera para ver ese espectáculo. Cuando Guelo Diloné, cuando tú ibas al baño, tú te dilatabas y a veces te orinabas en los pantalones porque quería ver el turno de Guelo. Y si iba al baño, sacudía rápido, salía corriendo porque no podía perderte el turno de Guelo Diloné. ¿Por qué de mayor incidencia? Oye esto, Guelo Diloné, en esa época se vendía un pool, que era tú ponías $1 y te ganaba 10 con el turno del primero. ¿Quién anotaba la primera carrera? El primer bateador, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y el tipo que vendía el pool, que le decían el tiburón, recuerdo como ahora, sacaba el número 1. Ese no va. Ajá. Entonces todo el que se lo compraba le decía, no, ya lo vendí. Y yo le pregunté un día, ¿y por qué tú dices que lo vendiste? Sí, dice, porque es el que tiene más posibilidades de anotar y es Diloné. Pero ¿por qué es de mayor incidencia? Explíquele al público joven. Bueno, Guelo llegó un momento determinado donde los propios fanáticos de los Tigres del Licey iban a mortificarse viéndolo jugar. Miguel Guelo Diloné llegó un momento de tanta excitación que el estadio Quisqueya de la capital, Monchín Pichardo, llegó un momento determinado con muchas habilidades de que le mojaban el lado de primera para que no pudiera salir con ese paso que él tenía determinante. O sea que Diloné para ti ha sido el mejor robador de base dominicano en la historia. Es de la historia. Mejor robador de base. Y excitante. Cuando estábamos en Santiago, en ocasiones que las Águilas jugaban en San Pedro de Macorís, uno salía de jugar softball y preguntábamos, ¿cómo está el juego de San Pedro? Ah, no, las Águilas están perdiendo en el noveno, 2-1. Y uno decía, ¡ay, Diloné, bate en el noveno! Ah, pues empatamos. Sí, pero mira, Diloné es de más incidencia. Ahora, ¿quién ha tenido mejor carrera con las Águilas? Y marcó, mira, los niños, Diloné fue hasta dañino, como yo señalo. Los niños en esa época, todos querían ser Miguel Diloné. Y se tiraban en el piso y se pelaban jugando. Y a robar base. A robar base. ¿Pero quién ha tenido mejor carrera con las Águilas? Mejor carrera. El mejor. En números y en... El número, mira, en Águilas Cibaeñas, peloteros incidentes, determinantes. O de mejor carrera en números. Miguel Tejada, Luis Polonia, para mí, mejor bateador dominicano. El mejor hiteador dominicano. ¿No considera que Polonia ha tenido la mejor carrera en números? En números, sí. Acumulados. Sí, sí. De todo. Por el tiempo que duró también. El tiempo que duró. Ahora, si tú fueras a elegir, Polonia, mejor bateador dominicano de la pelota invernal, mejor carrera, números. Mejor bateador junto Ahora, junto el Manny mejor Mota, pelotero de las Águilas. No importa la carrera, sea larga o corta. ¿Qué se han visto uniformes las Águilas que tú has visto? Bueno, Diloné para mí el número 1 de todos los tiempos en Águilas Cibaeñas. El pelotero, aún sin las estadísticas como la de Polonia.
que han sido las mejores. Pues yo estoy hablando de mejor carrera, estoy hablando, aunque sea 3 años, 4 años mejor. Recuérdate que la Águilas tuvo un trabuco. Ha tenido Miguel Tejada, Tony Peña, Moisés Pero la historia es muy larga. Hubo muchos jugadores que coincidieron y que fueron tan productivos. En esa época, Stalin Javier, que tuvo un valor tremendo con Águilas Cibaeñas. Tony Peña siempre fue un pelotero vital por su defensa y por su bateo oportuno. Y su presencia. Hubo alguien también que yo creo que ha sido algo menospreciado en su carrera, Guillermo García, que fue un gran productor de carrera y un bateador muy oportuno. Tony Batista. Tony Batista, pero en este caso Tejada, Polonia, el mismo Stanley, fueron jugadores que su entrada a juego marcaba una diferencia. Yo sé que es difícil, pero si tú fueras a elegir el mejor, aunque sea pegado todo, de todos esos nombres que tú dijiste, mejor portero que ha tenido las Águilas, no en su carrera, no el de más incidencia, sino de mayor calidad. Yo sé que es difícil. Tremenda pregunta esa. Bueno, hay que de mayor calidad. Yo tengo uno. Yo creo que estoy de acuerdo conmigo. Menciónamelo, recuerda. Miguel Tejada para mí. Para mí Miguel Tejada. Sí. Y además de, mira, en mi caso, o sea, hablar de Tony Peña en Águilas Cibaeñas, por lo que te estoy señalando, Tony ganaba campeonatos. O sea, Tony jugando para Águilas Cibaeñas, todo cambiaba. Incidía en todos los aspectos del juego, principalmente los pitchers, porque venía de Grandes Ligas a aplastarse ahí. Y era un hombre, Tony Peña, que comenzó a pesar. Rolling, yo quiero hablar de esa parte de tu carrera de cronista deportivo, de este punto de vista. Ahí tenemos un micrófono de hablar los expertos. Bruno Pimentel decía el cuarto poder. Freddy Mondesi también exhibía mucho el hecho de lo que es la prensa y la crónica, y tú has tenido todas las dimensiones. Es importante hacer esa pausa porque los fanáticos tienen que entender que una persona como tú has manejado tu perfil, incide tanto dentro de la fanaticada, no solamente la fanaticada, sino del equipo, porque habemos muchos que no nos quedamos ver llover, sino que somos lluvia. Nosotros, tú y yo, compartimos mucho la responsabilidad de crear un torneo en Santiago exitoso. Yo no tengo que esperar que nadie me lo diga. Llegamos ahí, tú y yo estábamos juntos, teníamos un programa después de los juegos que se echaba todas las vainas de ese torneo. Nos querían matar porque todo el mundo decía lo que diga Rolling y Ernesto, y no podíamos complacer a las dos partes, teníamos que decir la verdad. Y lo que no quería ver la verdad, no lo hacen. Tú lo hiciste en el béisbol, estás hablando de lo que hiciste con Juan Pérez. O sea, nosotros incidimos en un baloncesto que no terminaba torneos. Se acababan con un pleito. Teníamos que salir huyendo con pedra cada rato y enfrentar a los fanáticos nosotros desde las tribunas y las gradas para que el torneo fuera exitoso. Y hasta una bomba. Y nos tocó la bomba también y salir huyendo. Y no solamente tus hijos, tu mujer nacieron en esa dinámica. Ese rol que tú has hecho como cronista deportivo, y por eso cité la parte de nosotros que conocí y después lo ha dicho con las Águilas desde adentro. Ese rol del cronista deportivo, que yo no sé si se cumple ahora, no sé si, así como dice Juan José, ¿quién es el mejor pelotero de las Águilas? Yo decir, ¿quién es el cronista deportivo que se mete, no es hablando pendeja arriba, sino que se mete en el equipo, que es capaz de convencer a que un jugador juegue o no juegue, que es capaz de lidiar con un problema entre dos jugadores o entre dos managers o entre dos dueños de equipo, como tú estos pleitos que se hacen ahora? Ese rol, ¿tú entiendes que debe ser el rol que los cronistas deben seguir? ¿Tú entiendes que es un patrón que debería repetirse? Y a ti, ¿eso te ha causado problemas? Todos los problemas del mundo. En la crónica deportiva y el mismo periodismo, en mi época, era un periodismo crítico. Era un periodismo de valor. De repente me he topado, quizá con el tiempo debo entender que las cosas van cambiando, de que hoy en día el periodismo es mucho más complaciente. Antes éramos críticos, ese era el orgullo que uno tenía, era lo que realmente te motivaba y te inspiraba en este trabajo, en este oficio, en esta profesión. Me ha traído muchos problemas, siempre me trajo. A veces quiero vencerme, pero entiendo que no es mi razón de ser y voy a continuar de esa manera. Yo fui también como cibaeño, como santiaguero, y ese orgullo que uno arrastra.
yo trascendí en la crónica deportiva, en el periodismo nacional, porque yo salí en defensa de todos los atletas de Santiago en un momento donde prácticamente ser parte de una selección nacional era un imposible para un atleta del interior. A mí me correspondió tener que pelear a través de la prensa y porque estaba en el medio y era el que me atrevía a trascender, los otros eran más complacientes. Salir en defensa de Tirso Arjona, en su momento el mejor crossista que había en República Dominicana, un deporte de rico donde un pobre diablo era el mejor con las peores condiciones. En esa época era Felipe Martínez Rodríguez, que era de la capital, Felipito, el mejor corredor, luego Leito Franco. Tirso era marginado y yo tenía que salir en defensa de Tirso Arjona, representándolo en la crónica deportiva nacional. Luis Rafael Méndez, cuya primera crónica, según él mismo, se la hizo Rolling, con su famoso número 68. Tirso Arjona, Luis Rafael Méndez, Adriano Abreu en su momento, con los jugadores de béisbol, Avelino Toribio, bueno, Virgilio Veras, que hoy no es inmortal y no sé cómo, para mí el mejor receptor, el más completo de la historia del béisbol dominicano como aficionado, que en paz descanse, murió sin saber, sin disfrutar esa grandeza de que pudo haber sido jugador, un salón de la fama. Entonces, mi carrera ha sido quizá tan controversial por eso, pero ya hoy creo que existen muy pocos. Siempre van a existir excepciones con esos principios, con esa dignidad de lo que significa ser periodista o ser cronista deportivo. Y es lo que yo entiendo. ¿Te vas de las Águilas o te sacan? Me sacan. En el 2023 estaba el rum miren, con Águilas Cibaeñas me sacan por el hecho de lo mismo que hemos estado señalando. Yo soy parte de Águilas Cibaeñas, primero que lo que hoy me sacaron. No habían nacido, quizás no conocen mi trayectoria ni mi historia en Águilas Cibaeñas. Con algunos de ellos lo ayudé hasta a jugar pelota, pero una generación nueva, desconocedora en las Águilas Cibaeñas, yo defiendo, me he inclinado al grupo que considero que es el más sano, que son los mejores, que son los que más conocen. Llega un grupo, 2 divisiones, donde aparecía alguien que era el equilibrio, que era Juanchi Sánchez. Entonces, Juanchi siempre manejó la directiva por sus relaciones, por su forma visionaria. Claro. De repente eso se dividió porque Juanchi quería que fueran incondicionales con él todos, porque él era el que movía los peones del ajedrez, convertía el rey, la reina, y bueno, que había un agradecimiento eterno con él. Se presentaron casos en Águilas Cibaeñas donde no eran amigos condicionales, sino que eran cuestiones de principio, y ahí vino esa división donde hoy en día esos que quisieron vengarse consideraron que había que sacar a quienes no fueron condicionales con Juanchi o incondicionales de manera injusta. Me explico. Él quería un apoyo total hasta con lo malo. Y hay personas ahí que se respetan, que no llegaron a eso, que él lo acorraló y que finalmente terminó con su salida de Águilas Cibaeñas y la comercializadora, y prácticamente lo que ha sido un cambio en Águilas Cibaeñas, que ha creado 2 grupos, incluyendo uno que era su peor enemigo y que de repente se convirtió en el amigo de sus enemigos para combatir a los amigos, que son los que hoy gobiernan Águilas Cibaeñas. Hay un juego político ahí entonces. Entonces aprovecharon un comentario en Twitter mío para justificar y motivar a esa persona para sacarme. ¿Cuál fue el comentario? El comentario fue donde en un momento determinado yo decía que el fanático estaba preocupado porque el equipo no estaba respondiendo como era. En un Twitter de 2023. En relación con lo que estaba viviendo. Pero que era béisbol y que había que esperar los resultados. Exacto. Que era algo normal y común. Todavía anda por ahí. Todavía anda. Yo lo dejé fijo en mi Twitter. El Twitter lo hace fijo. Lo he mantenido ahí por años. Y hoy mismo, mira lo que son las coincidencias de las cosas. Me saqué el lodo.
porque eso se dio siendo algo que pudo haber sido o no. Porque yo decía que como en todo en béisbol, hay que esperar porque los juegos se definan. Eso fue en el 2023. En el 2023. Y entonces te sacan. Porque ¿Qué ocurre? Eso fue una intriga para poder provocar que parte de ese grupo aceptara el sacarme. El problema básico del despido, porque es un despido, sacarte fue un despido. ¿Cuáles son los problemas que hubo en el despido? Fue proteger y defender a quienes en el momento de Águilas Ibaeñas incluso enfrentaron a Manny Acta en una gerencia de Águilas Ibaeñas que creó muchas situaciones difíciles. ¿Fue potable ese paso de Manny? Fue potable en el aspecto de ganancia. Águilas Ibaeñas incluso obtuvo un título, un excelente gerente general, pero prácticamente su manera de manejarse creó en Águilas Ibaeñas muchas situaciones difíciles. Además, yo creo que él fue engañado en un sentido, se le hizo vender de que alguien era dueño sin serlo. Llegó un momento donde él también hizo una expresión que yo creo que no se correspondía con la realidad cuando señaló, creyendo que esa persona era dueño de Águilas Ibaeñas y que lo había llevado. Cuando señaló en un momento determinado, con algunas diferencias con Chirote Llenas, o Chirote o yo. Y eso pesa mucho en Águilas Ibaeñas todavía. Claro. Pero en el caso tuyo, ¿cierto? Tú fuiste pedido 2 días antes de comenzar el torneo. 2 días antes de comenzar el torneo. ¿Y cómo te lo comunicaron? Me llamaron, un día me llamaron, yo creo que para compartir conmigo algún tipo de estrategia, de situación, de plan nuevo, y lo que me dicen es que yo no voy a estar en el equipo ya. ¿Pero por teléfono? No, me llamaron personal. Bueno, tú pensabas que era para Sí, entonces... ¿Una comunicación hubo por escrito? Nada. ¿Fue verbal? Verbal. ¿Cómo verbal? Verbal y con un amigo que vergüenza, porque el mismo presidente, que lamentablemente no tiene tampoco esa gran poder en ese equipo de Águilas Ibaeñas. El presidente actual. El actual, sí. Víctor García Suez. Amigo mío nuestro, yo lo entendí, tuvo que hacer eso porque no tenía otra alternativa para poder mantener su posición. Y él me dice, se para, y lo veo también hasta con cierta inquietud, no quería atreverse a decírmelo. Y yo me quedo sorprendido y digo, ¿por qué? Digo, pero ustedes son los dueños, no hay problema. No quise indagar más nada. ¿No te explicaron el por qué? El por qué tampoco. Tampoco lo explicaron. Nada. Pero tú tienes una litis judicial ahora mismo con las Águilas. Tengo una litis judicial, se perdió la primera puja. Estamos apelando. Okay. Y mira qué bueno que que este tema lo tratáramos, porque la crónica deportiva no se imagina lo que puede significar yo ganar esa causa de Águilas Ibaeñas, que no es por el aspecto mercurial económico, sino por principio y por dignidad. Y yo he llevado este caso, si se gana, podría ser el paso más importante para la crónica deportiva beisbolera en República Dominicana, porque se va a respetar más al que trabaja. Se va a pagar mejor al que trabaja. Ellos te pidieron sin carta, verbal, de repente, 2 días antes. Es correcto. No te liquidaron. No, tampoco. ¿Cuántos años trabajaste con las Águilas? 30 y algo y pico de años, 35. O sea, estamos hablando la forma y el fondo, las dos cosas. Perfectamente. Bueno, y lo que dice Rolly, porque si no hay una jurisprudencia de otro caso, de otro cronista deportivo con otros equipos que hayan pasado, que creo que pudo haber pasado, lo que pasa es que se han arreglado las cosas antes de llegar a tribunales y ha podido eso. Correcto. ¿Se han arreglado las cosas, tú crees? No se van a arreglar porque también... ¿Y el en el otoño y Licey se arregló? Porque hay muchas cosas que yo saqué a relucir que el fanático no conoce y ni va a conocer, porque el fanático piensa en resultados en el terreno de juego, no en lo que verdaderamente le va a hacer daño por muchos años el propio equipo nuestro, si es que no surge algo nuevo que debe llegar también. Pero con esto lo que yo quería era crear un precedente de que el caso de Elo Tueni también pudo serlo. Y esto iba a permitir de que quien trabaje en una cadena trabaje por su calidad real y su capacidad. Y no hoy en día por ser complaciente, por ser amigo. Y muchas veces sacrificamos y trabajamos hasta de gratis por el simple hecho de estar en el equipo. Quiero manejar un tema corto desde el punto de vista de tus conocimientos como deportista. ¿Qué le pasó a las Águilas en este round robin? ¿Por qué se debaclan?
por la misma situación que yo enfoqué el año anterior. El caso de Águilas Ibaeñas hoy en día no es de jugadores. Águilas Ibaeñas ha perdido lo que son los líderes que Águilas tuvo en un momento determinado y de muchos directivos familiarizados con esos jugadores. Hoy el pelotero de Águilas Ibaeñas no conoce al presidente, no conoce prácticamente ninguno de sus directivos, no tiene a quién corresponderle. Y un gerente, una gran capacidad, un gran trabajador, hasta un gran aguilucho, Ovalles, pero de repente yo estimo que Ovalle perdió un poco lo que fue la relación jugador-gerente y que eres representante de los directivos prácticamente, porque los directivos no hay alguien que llegue y el fanático y el pelotero se sienta representado por esa figura, como lo fue el Chilote en un momento determinado. Por eso que el Licey tiene 2 campeonatos y casi otro. Perfecto. Porque es la relación que tienen con los peloteros. Porque en las Águilas lo que pasa es que ya se perdió esa integración, esa armonía, lo que Tito le llamó mística. Tito era el tipo rico o más o menos acomodado, que era capaz de llevar a su casa, de brindarle comida, de cocinar para los peloteros. Hoy el pelotero no te va a jugar por dinero específicamente, aunque no deja de ser el norte. El pelotero de hoy tiene más dinero que los directivos. El pelotero lo que le gusta es que un rico de nombre, puede ser Bonetti, llamarse Mayén, ese rico es mi amigo y respeta a mi familia. O me tiene en cuenta. Me toma en cuenta, me siento... o sea, aparte de eso, hace falta un líder en el club, un pelotero líder. No, claro. Y hace falta ahora mismo. Habían 6, 7, no existen en Águilas Ibaeñas ahora mismo pelotero líder. Y alguien mismo que pueda ser cibaeño de Santiago. Como es Bonifacio con el Licey. Como es Bonifacio con el Licey. Yo quiero hablar un poquito de las Águilas Ibaeñas en el otro orden para aprovecharlo aquí, aunque sigamos en el podcast, por el hermoso trabajo ayer que se hizo en el homenaje a Mendy López y a Juan José Tejada. Estuvimos compartiendo los cronistas deportivos, algunos de la capital, que fueron Rafaelito Díaz, Juan Báez, se me pueden olvidar algunos otros, pero estuvieron José Antonio Mena haciéndole guardia al cadáver. Estuvimos compartiendo con Mendy, la directiva, darle las gracias en nombre de la familia de Mendy, porque nosotros no somos amigos de los cronistas deportivos, porque somos cronistas deportivos. Hay muchos, como el caso tuyo y mío, Rolling, que somos más familia que otra cosa. Eso pasaba también con Mendy en ese caso, y la amistad con Juan José, que lo teníamos, Juan José Tejada, que era la bocina interna y siempre iba al baloncesto con nosotros y andaba con nosotros para arriba y para abajo. O sea que a Vitico García Suet, un gran amigo, un hombre que andaba con nosotros desde que llegamos a Santiago en los años 80, con una amistad hermosa. El Chilote Llenas, que estuvo también ayer representando a las Águilas Ibaeñas. Ahí estuvimos con Rolando Eduardo, tu hijo, y el grupo de la Crónica Deportiva, Elias Jueves, Santana Martínez, compartiendo todos ese momento para darle un adiós a Mendy que se queda entre nosotros para toda la vida por el extraordinario trabajo que hace o que hizo con las Águilas Ibaeñas y las veces que ese cuarto poder y esa voz incidió en las victorias de las Águilas, y también pues el trabajo de Juan José. Así que las Águilas Ibaeñas, gracias por darle a esos cronistas deportivos nuestros ese homenaje y entregarle en el estadio a quien ellos pertenecen ese buen momento. Y ahí pues podemos continuar, Rolling, hablando un poquito de pelota, porque las Águilas se fueron. Juan José tiene que contarnos muchísimas cosas que trajo de México, a ver qué tipo de tequila fue que bebió. Porque él tiene unas cosas que él no las dice. Y yo no creo que nosotros, hablando como expertos, le podamos sacar en una entrevista cosas tan personales como la que Juan José tiene. Pero dime de esa serie del Caribe que Juan José nos comente. De la serie del Caribe. Sí. No, bueno. Acaba de terminar. Una de las series más importantes del torneo mismo. O sea, yo disfruté este año de uno de los torneos, a mi juicio, más dramáticos y más interesantes de toda mi historia. Impresionante cómo se desarrolló el torneo. Yo diría que fue un guión de película. Fue tan así el guión de película que de repente te topa con un cuadrangular que la pizarra la apaga. Eso nada más se ve en película. Se dio tan duro que apagó la pizarra.
y de repente con esa gran jugada defensiva que marcó la gran diferencia. Yo no recuerdo ni serie final, ni serie mundial, para hablar dos eventos de béisbol, que un campeonato haya terminado con una jugada así. Pero oye, en la última jugada, yo he visto walk-off, honrón, ¿verdad? Sí, para John Carter, para ganar. Pero terminaron con una jugada vida o muerte. Que de vida o muerte, que si picaba era campeón Licey y se atrapaba. Eso no ha ocurrido nunca. Juan José, cuéntame el thriller de completo. Porque esto parece que es un guión de Dios que siempre lo gobierna todo. Porque la Serie Caribe fue la misma vaina. Yo me estaba muriendo con un juego 1-0 y esa gente devolvieron el lado como 3 veces y tenían un lío armado con el... Primero, déjame, me siento bien representado en el caso de Juan José con el trabajo que ha realizado y la trayectoria. Admiro de él, que son de las cosas que yo creo que me caracterizaron también. Un trabajador incansable. O sea, en este caso, invencible. Y esto lo admiro y sobre todo su calidad de trabajo, cómo se esfuerza. Compartí con él como jefe en el periódico Listín Diario y había que batallar por la perfección. Era un necio con eso. Y debo destacarlo porque son de las cosas que no salen a relucir. Y además las transmisiones en todos los lugares, un amor por el trabajo. Creo que ahora es peor. Es peor. Está peor todavía. O sea, quería decir esto. No, ¿sabes? Yo me reí cuando dijiste la palabra necio. Quería decir esto públicamente porque son de las cosas que, bueno, como suceden en República Dominicana, poco van a decir de ti lo bueno. Te van a criticar mucho, pero poco van a decir de ti lo bueno. Bueno, que he reflexionado, últimamente, que yo entiendo de que en ocasiones, cuando yo veo calle fulano de tal, avenida fulano de tal, ya yo comienzo a dudar a veces de los méritos que tienen esas personas. ¿Por qué? Porque en República Dominicana he llegado a la convicción a través del deporte de que los méritos no te los reconocen y en ocasiones tú tienes que hacer sala, hacer lobby y cabildear para que reconozcan tu trabajo. Estoy de acuerdo contigo y lo de necio me reí porque cuando yo llegué al Listín Diario, había como 15 periodistas, yo lo siento todo, digo, hay una regla nueva aquí. ¿Y cuál es la regla nueva? Cada periodista tiene que escribir un artículo propio diario de su autoría, no nota de prensa, no, una autoría suya. Y las portadas, muy difícil que sea una noticia que venga de allá. Tiene que ser algo redactado por un periodista del Listín Diario, en esa época. No cayó bien eso. No, eso no. Yo creo que después, los años después, me dijo alguien, yo que ellos te lo agradecieron, aunque no quieran saber de ti por eso. Pero cayendo a la Serie del Caribe, tú sabes que México y Dominicana estamos muy ligados en la Serie del Caribe. Y aprovechando que está aquí Rolín Fermín, gracias a Dios, del año 1990 a la fecha, ha estado cubriendo toda la Serie Caribe, ya sea como periodista, tú para Última Hora, para Listín Diario, para televisión, para el programa de radio. Y bueno, y le estaba diciendo a Rolín antes de entrar al podcast que hizo como 25 entrevistas durante los últimos 3 días. Y entrevistas con las diferentes figuras de la República Dominicana, incluyendo Pujols, que quiero agradecer que me dio una exclusiva allá en Mexicali, de las pocas personas que le dio exclusiva, y agradezco a Pujols esa distinción, de esa amistad que nació en el 2001, cuando era novato, y vino a buscar un premio aquí. La Serie Caribe de México y Dominicana tiene mucha historia, porque lo que ocurrió ahora en el 2025 casi fue similar a lo ocurrido en el 1997. Y como aguilucho, que es Rolling, y muchos santiagueros, ese año inolvidable para los aguiluchos. Fue su primera Serie del Caribe que ganó las Águilas. ¿Y cómo ganaron las Águilas esa Serie del Caribe, señor King? Perdieron los primeros 2 juegos, las Águilas. Nunca había ganado Serie del Caribe. Tenía, como dice, algo ahí, no, que le dice que gana. Era una espina. El partido final, después Dominicana gana 3 juegos, las Águilas. México-Dominicana, el ganador campeón. ¿Tú sabes cómo terminó ese juego? 2 carreras por 1 ganó las Águilas al equipo de México. Y en ese partido, que fue en Hermosillo, 97, que estaba yo cubriendo,
me impresionó algo que hemos dicho, que después de perder México el campeonato, el estadio entero a casa llena comenzó a cantar México lindo querido, perdiendo. Y ahí, por eso dicen que los mexicanos, ¿cómo que dice el refrán? Ellos cantan las penas y lloran las alegrías. ¿Cantaron ahora? Cantaron las penas porque perdieron. Creo que sí cantaron ahora. No, estaban Cuando perdieron celebrando. ahora. Cuando salimos del estadio. Hoy, ahora cuando el escogido gana 1-0. No cantaron, pero estaban celebrando afuera en el FanFest. O sea, y querían fotos con todos los dominicanos. Todos los dominicanos que salieron con una chaqueta, ellos querían una foto con ellos. Y vamos a cambiar la gorra. Vamos a cambiar la gorra. Quiero la gorra dominicana. Eso es una fiesta de béisbol. Ese es el deporte. Este partido final, como dijo Rolling, esta serie, primero hay que decir, estamos hablando más de 30 series del Caribe consecutivas. El mejor FanFest que he visto en mi vida fue ahí. Estamos hablando que el parqueo entero. Habían 5 tarimas de música diferentes, de mexicana, de rock, de todo. Kioscos de todo tipo de comida, de bebida, de juegos, hasta una rueda grande, gigante. O sea, estamos hablando que el parqueo completo lo tomaron para un FanFest, el mejor FanFest que yo he visto en cualquier serie del Caribe. Muy organizada. Por supuesto, todos los partidos llenos, como acostumbran los mexicanos, y la competitividad fue buenísima, porque no hay duda que México tenía un gran equipo, un gran picheo, y ganarle 1-0 en México a este equipo es una gran hazaña, dándole crédito, por supuesto. Yo entrevisté a Emil Rogers el miércoles. Recuerden que, no, el jueves, perdón, antes del partido, antes de la semifinal, y Emil me dio la primicia de que él va a ser el abridor, que Johnny Cueto no podía. Yo estaba con Aroboy Santana hablando de Aroboy, sentado, lo entrevisto. Emil está escuchando la entrevista. Emil, después que termine con Aroboy, te voy a entrevistar. Y ahí Emil le dice mismo a Aroboy, ya me dijo Pujol que seré el lanzador del partido final si avanzamos, ¿verdad? Fue la mejor decisión. Porque Johnny Cueto tuvo un virus gripal. Es más, Johnny Cueto lanzó enfermo. Para que usted sepa, lanzó enfermo. Todo el crédito a Johnny Cueto, que lanzó muy bien enfermo. Sí. Y Emil Rogers, cuando lo vi, yo voy a ser el abridor, y lo entrevisté, vi una seguridad grandísima. Digo, el tipo no se inmuta. Él dijo, no, para mí no hay presión. Igual lanzar bien o hacer un trabajo. Y él lo dijo, también lo entrevisté después, cuando ganó, le dijo jugador más valioso, que él quería tirar los 9 innings, que su plan mental era tirar los 9 episodios. Tremenda. 6 innings de un solo hit. Él no quería salir del partido. Inclusive Plácido me explicó después del juego que Pujols y Plácido fue que lo dijeron, no, tenemos que sacarte. No, yo no quiero salir. Y ellos tomaron la decisión diciendo que Pujols dio la frase, yo prefiero sacarle un bateador antes que uno después. Un juego 1-0, sí. Y funcionaron los 3 relevistas. Ahora, ¿cuántas cosas incidieron en ese juego? Porque ese out del propio Cristian Adame con el foul, con bases llenas sin out. Sí. Que fue un primer out importantísimo, porque ya las posibilidades se iban a reducir para el equipo mexicano. Ese fue un 0 que marcó la gran diferencia. Y las repeticiones que nunca nos dieron la razón. Sí, ahí los mexicanos son especiales. Pero hubo también, hay que decir, y una vez más se repitió la historia en la final del Lidón y en la Serie Caribe. Sí. Yo creo que la principal clave colectiva de esa corona fue la defensa. La defensa. Y ese jugador de Jamaica Navarro, con la base llenas, en contra de Venezuela. Pero yo creo que el doble play fue más difícil que la línea. El doble play con el Por toque. tercera con el toque. Oye, pero también, aparte de la línea, base llenas, Venezuela gana, Dominicano va a la final. Sí. Y hubo también de nuevo la defensa en el último partido. Se combinó con el picheo. Y Junior le hizo como 7 grandes jugadas defensivas también, en la Serie Caribe. Cristian Adame montó un espectáculo defensivo en tercera. Y en esos juegos. Y Jamaica Navarro montó un espectáculo defensivo en la final de aquí y en la Serie del Caribe. Oye, lo de Jamaica Navarro en primera base, que dicho sea de paso, correctamente ganó el guante de oro aquí en la pelota dominicana. La jugada que hizo Jamaica Navarro salvó muchos juegos y fue el héroe defensivo. Además batió. Fue su fuerte en un año donde ofensivamente no fue quizá el mejor. Sí batió mucho en la final. En la final. Y de round robin. Alguien me dijo de la serie, de que la serie ganó el que, entre dos malos, el que mejor jugó por la baja producción. Y alguien dijo un comentario
Bueno, el caso de Diloné, que lo voy a citar, me dijo, y con mucha razón, de que llegó un momento de que él entendía que estaban jugando dos equipos mexicanos. ¿Por qué? Y yo le digo, ¿por qué? Dice, la mayoría de jugadores dominicanos juegan en la Liga de México. Ah, sí. Y los mexicanos son todos mexicanos. O sea que estábamos viendo la Liga de México completa jugando. Junior Lake juega En allá. relación, Y más ahora. Que adoptó la carrera de la victoria, Junior Lake. en relación a lo que era la Serie del Caribe Cano juega allá. en épocas anteriores. No, y el afán de todos los grandes jugadores por querer participar en ese evento. Y más ahora que los mexicanos han abierto para dar más oportunidades. Y ustedes hicimos un podcast con Bonifacio y al otro día estaba anunciando Ahora, su qué firma bueno, para Qué México. bueno que no se perdiera de jugar en México. Sí. En su carrera, un pelotero como Bonifacio. Miren, amigos y amigas, fanáticos de República Dominicana y el mundo, y eso, como decía Mendy López, porque este podcast se sigue, como aquí queda todo el mundo registrado, suscríbase y se va a dar cuenta. Le voy a decir ahora para este colofón dos cosas. No se pierdan el próximo podcast, porque Juan José tiene unos chismes de por allá de por México y unos rebuses que no quiso comentar porque no hay tiempo. Estamos enfrentando esta semana, y también verán los comentarios, el juego de estrellas de la NBA con un nuevo formato. Ese formato implica que los 24 jugadores que van a estar elegidos para el juego de estrellas, la NBA, que viene de un desastre el año pasado de casi 300 y pico, de más de 300 puntos en ese juego y deslucido completamente, se inventó ahora que tienen 4 equipos. Los 24 jugadores están divididos en 3 equipos de 8 y el otro equipo es de los jugadores de segundo año, que son los novatos que vienen a tratar de demostrar, y se va a jugar un primer partido a 40 puntos. El que gana pasa a la final, un segundo partido de 40 puntos con lo mismo, y después juegan esos dos la parte final para ver quién queda campeón. De cuarto le van a dar $1,5 millones, 1.8 millones de dólares a cada equipo. Le tocan como 125,000 a cada jugador para meterle, aunque dice, ustedes se dan cuenta que el dinero, como decimos los psicólogos, es un factor higiénico, porque eso tiene muchísimo cuarto, pero le gusta llegar a su casa con 125,000 dólares más, aunque tenga muchísimos millones. Y vamos a hacer comentarios después, en el próximo podcast, de cómo surgió este juego de estrellas de la NBA para este formato y qué tal fue el cambio. Y quiero terminar despidiendo, para darle las palabras a Juan José y a Rolling, de este hombre que nos ha prestado Dios hoy. Un deportista desde niño a carta cabal, un campeón dominicano de diferentes deportes, un gran tenisista, un gran profesor. Todavía Rolling da clases y comparte con los muchachos. Es un gran nacido de la Universidad Católica Madre y Maestra con su grupo de allá. Un extraordinario marido, si no, pregúntele a Dori. Y él no puede decir más nada porque todos lo conocemos lo que Y es. tremendo padre. Un extraordinario padre. Hoy pues también exhibiendo a sus hijas que lo acompañan al play constantemente. Claro. Es una familia que está sentada atrás del juego por juego. Sin abonado ustedes ahí mismo. Sí, sí. Y no La tiene lista con las águilas es una cosa aparte. Él sigue ahí. que aguilucho, pero Galiti nunca le va a quitar unas águilas que están en él desde que es un niño y nos lo acaba de contar. Y hoy, pues exhibiendo también el orgullo de tener a su hijo Rolando Eduardo, mi sobrino, que está siguiendo los pasos de su padre, lo acompaña en el programa de televisión, en el programa de radio, con mucha clase y con mucha calidad, y le auguramos también el éxito de que Dios le dé mucha vida y salud a Rolling para que pueda compartirlo. Para nosotros es un lujo mencionar todo eso, cosas que se me van a quedar, necesito hablar yo solo. Quedamos en deuda con el baloncesto. ¿No? Y la incidencia de ustedes, sobre todo de Frank Kranwinkle, que fue quien me ligó al baloncesto en sentido general. Agradezco algo tremendo de Frank, que para mí ha sido una de las personas más desinteresadas del mundo que yo he conocido, y un ser humano excepcional, de las personas que me enseñaron que la amistad existe y el desinterés. Recuerdo a Frank que llegó solo a narrar, y una mesa y una silla al lado. Esto hay que hacerlo como la historia del baloncesto de Santiago, de las cosas que no pueden escaparse. Todo el que quiso sentarse como cronista comentaba.
y pasamos todo. Nadie repitió excepto yo. Y cuando yo repito, Fran dice, nadie más se ha interesado. De aquí en adelante tú eres el comentarista oficial de la cadena. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Y recuerdo que me enseñó a ver el baloncesto de otra forma, de otra manera. El Fran que yo conocí en San Antón, siendo muchachito en unas vacaciones en la casa de Manolito Polanco, que era armador titular, fue de Mauricio Báez, fue de Naco, es mi primo hermano, y yo venía siempre de las vacaciones. Veía a Fran jugar, tanto ahí como en el Eugenio María de Hostos, cuando Manolo Prince era de Junior. Bueno, y esa es otra historia que no hay tiempo, pero recuerdo entonces en este caso cuando Fran que me decía, mira Rolling, si están arriba de 10, anticípate y di que hay un tiempo, que el dirigente tiene que pedir un tiempo. Y como tal, de ahí en adelante comencé a pedir, a anticiparme a eso, que hoy es válido, y alguien que también debo agradecer enormemente a Pututi Curiel, a quien yo comenzaba a preguntarle por qué vos San Juan, por qué zona tal, cómo se ataca. La parte técnica. Ellos me enseñaron esa parte técnica y agradezco que he podido mantenerme y vivir de lo que ha sido mi parte en el baloncesto. Mira, aprovechamos para despedir el podcast, hablando de lo que tú señalaste. Aquí no vamos a tener el final. Sí, para lo que tú dijiste, esa es un ejemplo de humildad, y que el que está en la crónica deportiva aprenda la parte técnica del deporte que comenta. Y no es tan mal que aunque usted esté elaborando ahora, usted se siente con un dirigente, por ejemplo, mi amistad con Brenda Malone, yo nunca lo olvidaré, lo tanto que hablamos de baloncesto. Ese ex dirigente de la NBA, el coach defensivo de los Pistons de Detroit, cuando fueron campeones. Esa experiencia nunca la he olvidado en mi vida. Por todo lo que hablábamos de baloncesto, uno puede aprender con un técnico. Yo estoy de acuerdo con Ernesto. Para mí, un honor que Rolling sea un invitado. Tenemos que agradecerle, habla los expertos. Agradecerle a Alberto Rodríguez, que ha estado bien preocupado en nuestro podcast, primero por el balance del torneo con las Águilas Cibaeñas, y él ha sido protagonista de muchos de los temas que tenemos, y además hizo las gestiones para que tuvieran Santana Martínez en el podcast anterior y hoy Rolling Fermín, que Alberto estuvo eso. Así que gracias a Alberto, que hoy no vino con nosotros para dejarnos la cancha abierta. No, Alberto tiene compromisos. Sí, y eso también queríamos citarlo, no se pierda, porque el próximo podcast tiene todas esas cosas picantes. ¿Hay algo más que tú quieras dejar dicho para el próximo podcast? Estamos bien, contentos. Vamos a esperar los chismes tuyos, que ahí pasó muchas cosas en México y todavía están ahí las redes sociales con muchísimos chismes. Independientemente de la amistad que hemos logrado, que hemos hecho con Alberto en los últimos tiempos, mucho más cercano, destacar la gestión que ha estado realizando a través del Instituto Nacional de Educación Física y Recreación. Algo que se necesitaba, rescatar el deporte escolar. ¿Se siente en Santiago? Se siente. Y yo recuerdo que, bueno, en mi época, todo comenzaba deportivamente en las escuelas. Volver a más educación, dice Alberto, y dice el INEFI. Volver a eso es importante. Bueno, qué manera de despedir el podcast con unas palabras sabias de Rolling Fermín. Esperamos seguir contando con esa pluma, con esos comentarios de Rolling Fermín, y por supuesto, en otra ocasión aquí Hablan los Expertos. Comenten y pregunten y suscríbanse y continúen con esto, que cada día va a llegar a ustedes con el corazón y va a quedar para la historia cada uno de estos podcasts. Dios les bendiga.